Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy tenemos un invitado que nos honra, que nos llena de gran orgullo y honor presentarles a todos ustedes. Américo Allen es, no veo bien, dice, es Américo. Armando Allen, gracias Armando. Es uno de los ejecutivos de una película que cuando yo la vi la primera, y estoy seguro que casi todo el que vio esa primera película fue impactado. Y es una película que en el mundo entero ha dado mucho de qué hablar. Y la película se llama Dios no está muerto. Yo sé que ellos tienen mucha experiencia y han hecho muchas otras películas, pero la verdad es que esa película nos marcó a todos. Y hoy recuerdo cuando un amigo me envió un link diciéndome, acabo de ver la película Dios no está muerto y te la recomiendo. Inmediatamente me motivé a ir al cine y verla, y la verdad es que valió la pena. Así es que sin más preámbulos, vamos a presentarles a ustedes a Armando Allen. Buenas noches, Allen. Buenas noches, Jesús. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén, amén, amén. Qué gusto tenerte, un privilegio aquí en nuestro programa Palabra a Tiempo. Esto es un programa educativo que intenta llevar educación, información a nuestros televidentes. Y hoy nos honra tenerte aquí hablándonos sobre esta película. Me parece que es la tercera ya. Es la tercera de la franquicia de Dios no está muerto, correcto. Es la tercera. Se puso, ayer fue la premier. Correcto. Pero primero quisiéramos, una de las cosas es que nuestros televidentes siempre se preguntan sobre nuestros visitantes, ¿quiénes son? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Armando Allen? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Armando Allen, yo soy el director de distribución y mercadeo para Latinoamérica de Canción Films. Canción Films es un ministerio dedicado a producir, distribuir y mercadear películas cristianas en el cine para toda Latinoamérica. Y nos honra el poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito y charlando un poquito acerca de lo que es el nuevo estreno de Dios no está muerto 3. Dios no está muerto 3. Cuéntanos algo sobre, primero, Dios no está muerto 1, que la verdad es que casi siempre la primera impacta un poco más que la segunda y la tercera. Sí. Pero háblanos sobre esa historia, cómo surge la idea, si sabes, pues, lógicamente, porque a lo mejor tú como en el área que trabajas de distribución, a lo mejor no fuiste parte de los que iniciaron, o a lo mejor lo sabes. Bueno, tengo una idea, no fui de los que engendraron la idea, pero exacto, sí estamos familiarizados un poco del contexto. Sí. Nosotros, parte de mi trabajo también es desarrollar la estrategia de mercadeo. Entonces, al momento de iniciar, las primeras preguntas es ¿de dónde surge esto? Exacto. Y ahí es que más o menos nos enteramos y cuál es el corazón que hay detrás de la cinta. Y en el caso de Dios no está muerto 1, particularmente en los Estados Unidos, lo que es en el sistema educativo a nivel universitario, las estadísticas son alarmantes de la cantidad de estudiantes cristianos que al entrar a la universidad abandonan su fe. Estos números, estos porcentajes llegan hasta el 70%. Entonces, muchos de los hijos o de los amigos de los productores estaban pasando por esta situación, y ahí fue que ellos decidieron traer una palabra que pudiese también fortalecer y ayudarle a estos muchachos a sentirse orgullosos de su fe, que no fueran nada más desafiados y confrontados
por gente antagónica a nuestra fe, pero que ellos pudiesen también levantarse y tener los argumentos suficientes para contrarrestar la influencia que estaban sintiendo. Sí, excelente. Una de las cosas que tiene el sistema que lamentablemente es contrario a nuestra fe es que cuando nosotros decimos algo que no es conforme a lo que ellos piensan, entonces nosotros somos unos xenófonos, se me travió la lengua con esa palabra, xenófilos, y también estamos siendo extremistas y nos acusan de muchas cosas, pero ellos incluso en esa película se ve cuando el profesor, su planteamiento, él no admite otra opción. Así es. Y qué bueno, a mí me gustó mucho porque sobre la marcha ese joven fue demostrándole a la audiencia y al profesor que es un ridículo afirmar la no existencia de Dios, porque hay tantas evidencias en nuestro diario vivir, incluso las plantas, los árboles, nuestro propio cuerpo, nuestro corazón. Correcto. Bombea 1.500 galones de sangre por día. Wow. Y es una bombita, yo que soy ingeniero electromecánico, es una bomba que vive bombeando y yo no me imagino, dura 70 años sin energía eléctrica, sin combustible y funcionando permanentemente y no se calienta. Yo me imagino un ingeniero eléctrico que diseñe una bomba así, sería el premio Nobel. ¿Qué te parece? Seguramente, definitivo. Entonces, Armando Allen, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo soy mexicano, radico en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, Texas. Ahí es donde tenemos la base de Canción Films. Y pues es el centro de operaciones, ¿no? Ok, quiero decirte que la mecánica de este programa, que no tuve la oportunidad de decirte, es un conversatorio. Me puedes interrumpir si yo estoy hablando y quieres decir algo. Aquí en República Dominicana quizás no tenemos la costumbre y la adecuación que tienen ustedes. Nos interrumpimos hablando. Y no hay inconveniente con eso. Puedes Perfecto. hablar, no es una entrevista formal en el sentido de que yo hago preguntas y tú respondes, yo te picho y tú bateas, como decimos nosotros los dominicanos, en algo del béisbol, que es nuestro deporte nacional. Claro. Pero podemos conversar libremente. Cualquier idea que tú quieras decir sobre la película, sobre la distribución, cómo se distribuyen las películas, que es lo que tú haces. Sí. Ayer se hizo la premier. Ayer tuvimos la premier. ¿La premier se hace en el mundo entero al mismo tiempo, en todas partes? No, depende de la fecha de estreno de cada país. Ahí por lo regular unas 2 o 3 semanas antes tenemos un evento que se le llama premier o un screening para gente de influencia, gente que pueda pasar la voz de la película. Por eso nosotros regularmente invitamos a los medios o invitamos a los pastores, algún cantante, en fin, a gente que nos pueda ayudar a correr la voz con la película. Entonces, en el caso de República Dominicana la tuvimos ayer y me llevé una muy grata sorpresa porque, bueno, la sala tiene su capacidad regular, una capacidad limitada, y llegó muchísimo más gente de la que estaba confirmada, lo cual nos hace entrever que hay una expectativa grande por la película. Eso es excelente. Y algunos no pudimos ir. Yo no pude ir por compromisos que tenía, tanto aquí en el programa como en Familias de CLZ, que participamos, y otros compromisos más que tenía, pero qué bueno que me das esa información. Ayer también falleció, ayer o antes de ayer, que falleció un cineasta dominicano, cristiano precisamente, de la IBI,
Tú conoces la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, era miembro de de esa iglesia. Y luego de la pausa, yo voy a investigar el nombre porque no lo recuerdo de memoria. Fernando Báez. Fernando Báez, gracias por tenerlo en mente. Fernando, realmente yo lo conocí, conozco a su esposa también, pero no he llegado a intimar mucho con ellos, pero sí sé que he tenido algún contacto con ellos, porque la Iglesia Bautista Internacional tiene muy buenas relaciones con la iglesia a la cual nosotros pertenecemos también, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Entonces, lamentable eso, sí. El hecho de haber fallecido Fernando de esa manera, accidente, ayer, qué bueno que no les afectó, por lo menos en el público asistente a la premier. Claro, y bueno, y antes que nada, pues lamentamos muchísimo el incidente, ¿verdad? Dios, dentro de sus planes y misericordia, pues Él sabe los momentos de cada uno de nosotros, pero nos queremos unir a los momentos difíciles de la familia, darles nuestros sinceras condolencias y decirles pues que estaremos orando para que Dios les fortalezca y les dé paz en este momento complicado, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo junto con mi esposa. Él estuvo participando en una entrevista donde mi esposa le estuvo realizando y la verdad que le tomamos cariño y aprecio, así que estamos con la familia. Sí, y fue un accidente muy lamentable. Una vaca se pasó en el camino y chocaron con ella, lamentablemente. Bueno, que el Señor sostenga a esa familia y le dé paz en estos momentos. Entonces, Armando, luego surge la segunda película, la segunda parte, Dios no está muerto. Quiero preguntarte sobre esa, sí. Pero no sé si quieres alguna idea, concluir con lo de la primera. Bueno, la primera definitivamente fue una película impactante. Yo creo que le dio alas al cine cristiano contemporáneo, porque se convirtió en la película cristiana independiente más taquillera de la historia, y más que el efecto de taquilla es el efecto espiritual que se generó, el desafío que el pueblo cristiano aceptó a través de la película. Se empoderó de algo que probablemente solamente lo manejábamos a nivel de oración, sí, ¿no? Como que Señor, danos la fuerza, pero al verlo en una historia y en la pantalla grande, como que nos inyectó esta confianza de parte de Dios como para salir y sentirnos orgullosos de nuestra fe. Entonces, esta es la antesala a la segunda película. Ahora, la segunda película, por decirlo así, la escenografía de la segunda película se suscita en un conflicto muy local en Estados Unidos, porque no tiene tanta relevancia en nuestra América Latina. Más sin embargo, sigue siendo una confrontación entre nuestra fe y los valores que el mundo y la sociedad está tratando de imputarnos, ¿verdad? O de relegarnos, o marginarnos, ¿verdad? Por nuestras creencias. Ya se da en un contexto de escuela donde una maestra es desafiada a que no puede hablar ni mencionar absolutamente nada de Cristo, porque si no va a ser penalizada. Sí. ¿Sí? Yo no le he visto la película, lamentablemente, te soy honesto, pero qué bueno que tú me puedes ilustrar sobre eso. Bueno, ese es más o menos el contexto general. Se presenta entonces un conflicto legal y bueno, no voy a decir el final para que puedas ver la película. No, sí, sigue diciendo porque es interesante. Me motiva más a verla. Claro, pues es todo el desarrollo del conflicto legal, la lucha también de su fe, de la maestra, de si procedemos con la demanda o no procedemos con la demanda, en fin, todas estas cuestiones, hasta pues llegar a un desenlace positivo para ella, ¿no? Al final de la película, bueno, en las dos películas tenemos una figura importante que es el pastor de Dave, así se llama el personaje,
que está interpretado por David A.R. White. Él es uno de los productores, a su vez uno de los dueños de la compañía, del estudio cristiano que se llama Pureflix, que son los que hicieron esta trilogía. Y entonces este personaje es constante en las 3 películas. Al final de la película número 2, él es arrestado por no entregar las transcripciones de sus sermones en base a una ley que dentro de la trama de la película el gobierno había determinado que todos los pastores entregaran la transcripción de sus sermones. Hacia ahí es que se dirige este mundo. Pues, y Dios nos libre. Claro, eso se intentó en Houston, precisamente en la ciudad donde yo vivo. Se intentó, pero todo eso se vino abajo por lo anticonstitucional que representa esto. Entonces, pero en la trama de la película, él decide no hacerlo y lo arrestan. Y ahí se queda. Ahí termina la segunda. Ok, dando un pie para la tercera, obviamente. Correcto. Sí. Exactamente. Excelente. Los actores, ¿quiénes son los actores? ¿Son cristianos todos los actores de la película? ¿O ustedes también tienen actores que no creyentes? En esta película creo que el porcentaje bastante alto, prácticamente. Por lo menos de los principales. Sí, los principales todos son cristianos. Sí, gente que profesa la fe. Yo en lo particular pienso que si utilizamos a un personaje o un actor en este caso que tiene el conocimiento de vida, de la fe, del diario vivir de un cristiano, va a ser mucho más fácil poder interpretar. Lógico, porque él vive esa vida, valga la redundancia. Correcto. Y va a tener su corazón en eso. Ahora, hay también personajes secundarios, sí, extras, que obviamente va a ser muy difícil conseguir que todos sean cristianos, en el sentido en que lo somos nosotros, porque hay muchos cristianos católicos que a lo mejor tienen muchas creencias similares a nosotros, pero básicamente lo que estamos hablando es de cristianos renacidos, como expresa la Biblia, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, en Correcto. Juan capítulo 3. Entonces, los productores sí son cristianos también todos. Sí. Y me imagino que los escritores básicamente deben serlo. Y correcto. se tratan siempre de que... ¿Qué otras películas ustedes han hecho? ¿Anteriormente habían hecho más películas? Sí, nosotros hemos trabajado... Bueno, Canción Films inicia con la producción de una película llamada Poema de Salvación, que está basada en el testimonio de la vida de este músico argentino, de una banda de heavy metal, de rock pesado. Él pues tiene un testimonio muy fuerte, muy poderoso, y en el momento en el que Arturo Allen, mi hermano, decide llevar esta historia al cine, de ahí arranca lo que fue el nacimiento de Canción Films, ¿no? Y fue una película que generó su momento, época, fue cerca de 10 años. ¿De qué año estamos hablando? Por ahí del 2009. Hace unos 9 años. 9 años más o menos, correcto. Y bueno, la película la tuvimos aquí también en Dominicana. Nosotros la fuimos llevando a todos los países de Latinoamérica, y eso nos abrió puertas para trabajar con películas norteamericanas de corte cristiano, porque ellos estaban buscando a alguien que les ayudara a distribuir en Latinoamérica, y como nosotros ya habíamos caminado por ahí, pues nos dijeron que sí podíamos ayudar. Les dijimos, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y de ahí entramos con películas como Reto de Valientes, como Cuarto de Guerra, las de Dios no está muerto. Hay otra película... Reto de Valientes fue muy buena. Oh, tremenda película. Sí, hay otra película que me gustó mucho, no sé si son ustedes también que la hacen, que es A Prueba de Fuego. ¿Cómo no? Es de la misma casa productora de Reto de Valientes y de Cuarto de Guerra. Fue la segunda película de ellos. Son unos hermanos, Alex y Stephen Kendrick. Tienen 4 películas en su haber.
A Prueba de Fuego fue la segunda. La segunda. Tremenda película también. Sí, una extraordinaria película, les recomiendo a todo el que no la haya visto. Todas estas películas que hemos mencionado aquí, Cuarto de Guerra fue muy buena también, que vayan y la vean, porque le va a hacer mucho bien. Y si no está en el cine ya, usted puede buscarla a través de los medios electrónicos y obtener y ver la película, que le va a hacer bien. Mientras tanto tenemos que ir a una pausa comercial y cuando regresemos continuaremos con ustedes aquí en este programa Palabra a Tiempo. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con Armando Allen, que es encargado de producción, de distribución. Distribución y mercadeo. De distribución y mercadeo para América Latina de las películas, o mejor dicho, en la película Dios no está muerto, pero hay otras películas. Correcto. Bueno, van a venir otras. Hasta ahora estamos hablando de Dios no está muerto. Y es interesante lo que él nos está planteando sobre estas películas. Háblanos. Entonces ya vamos a entrar a la tercera. Dios no está muerto 3. La número 2 se quedó en que el pastor estaba preso. Correcto. Sin entrar en detalles, porque obviamente todavía no se ha estrenado. Nos puede decir la fecha en que se va a estrenar aquí en el país para que nuestros amigos televidentes puedan irla poniendo en agenda esa fecha. En calendario, cómo no, con mucho gusto. Pues la película estrena el 19 de julio. 19 de este mes. Vamos a estar en varios cines prácticamente en toda la República, así que les invito. Y un dato importante, Jesús, es comentar también que esta es la película final de la trilogía. Aquí termina la saga, la serie de Dios no está muerto. Entonces es importante que usted vaya, si ya vio la 1 y la 2, no se pierda la 3, porque es el desenlace de muchas historias. Y principalmente, para hablar un poquito del contenido de lo que trata la película 3, es... me imagino que inicia con el pastor preso. Definitivo. Conectamos la 2 y la 3 con esta escena donde el pastor está preso y es puesto en libertad. Entonces, ya le estoy dando algunos detallitos, pero de ahí se genera cierta controversia, una vez más, dentro de un entorno legal, pero ya no se convierte en la línea principal o la trama principal de la película. Nos adentramos a lo que es la vida del pastor. Entramos un poquito más a su corazón, a su intimidad, sus conflictos, como líder de la iglesia, como un líder también de la comunidad. De la comunidad. Entonces todo esto empieza a ebullir dentro de la trama. Y esto es lo que me gusta y me llama mucho la atención. Como la presencia de Dios le sostiene en medio de toda esa lucha. En medio de todo esto y le da dirección. Porque muchas veces... Yo no he visto la película y ya me la estoy imaginando. Correcto. Pues esto creo que es importante, y sobre todo también en estos momentos donde hay tanta controversia con los valores que nosotros tenemos como cristianos, un ataque frontal a la estructura familiar y a lo que la Biblia establece qué es la familia y quiénes la componen y cómo es compuesta la familia. Entonces creo que es un momento oportuno para la película y creo la frase clave que nosotros con la que identificamos a la película es una luz en la oscuridad. Dios no está muerto. 3, una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad. Yo creo que de alguna manera Dios nos está empujando a que pensemos y repensemos muy bien nuestro rol dentro de la sociedad y nuestro rol dentro de la misma iglesia. Hemos sido llamados a ser luz, más que a confrontar, hemos sido llamados a amar. Amén. Y cómo el amor de Dios puede transformar el corazón del hombre. Compartíamos ayer con los pastores que estaban con nosotros en la premier, les decíamos que
aunque a veces uno se siente indignado como cristiano cuando es confrontado y todo esto, Jesús no nos puso un ejemplo de venir a cambiar la sociedad. Él se hubiese proclamado rey de Israel, tenía todo para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Qué vino a hacer? Fue la muestra clara del amor de Dios hacia el hombre. Y cuando a él fue cuestionado, ¿qué es lo más importante en la vida de un hombre? Él contestó 2 cosas. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así mismo. El amor. La regla es el amor. ¿Qué es lo que cambia las cosas? El amor. Pablo lo decía muy claramente en 1 Corintios 13. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, conocernos la escritura de pe a pa, podemos tener toda la fe que mueve montañas, pero si no tenemos amor, de nada solamente hacemos ruido, de nada nos sirve. De nada nos sirve, así mismo es. Entonces, aquí es donde Dios no está muerto 3 tiene un significativo valor en su aportación a nuestra defensa de nuestra fe. Es muy importante esa secuencia de entre Dios, nuestra muerte, 1, 2 y la 3. Me gusta mucho porque la 1 simplemente se detiene en demostrar la existencia de Dios. Y eso es cierto, pero ¿qué ocurre con nuestra vida cuando Dios existe y es un Dios vivo que nos afecta en nuestro diario vivir? Entonces, la segunda, vemos cómo ese Dios nos ayuda con los conflictos externos a nosotros, con los conflictos que vienen como consecuencia de nuestra fe, con los conflictos que vienen como ataques a lo que nosotros profesamos. Entonces, en la 3 vienen conflictos internos que, digo, de acuerdo a lo que yo entendí. A lo que yo comenté. ¿Cómo sí, no? Sí, ¿voy bien? Vas perfectamente la bien. Tercera es conflictos internos que todo lo vivimos y que muchas veces necesitamos de ese apoyo, de esa fortaleza, de esa dirección, de ese Dios que está vivo, ese Dios que debe guiarnos en esos momentos quizás en los cuales uno puede decir como aquel hombre: Dios, creo, ayúdame en mi incredulidad. Básicamente creo que es así. No, perfecto. Yo creo que mejor no lo pude yo haber dicho. Lo dijiste muy bien. Y ese hilo conductor nos lleva por eso a cerrar ya la historia de Dios no está muerto, porque ya el discurso está claro. Sí, está claro. Obviamente, saber que Dios está vivo y que Dios existe y está vivo, ¿de qué nos sirve? Si hubiéramos terminado en la número 1, hubiéramos terminado inconcluso, o sea, nos hubiésemos quedado en el ámbito de la mente, de los argumentos, en el ámbito de más del diálogo, ¿no? O sea, yo discuto y podemos discutir acerca de la existencia de Dios, traemos argumentos a la mesa y que gane el mejor. Sí. Pero Dios no vino a salvar la mente nada más o exclusivamente del hombre. Dios vino por el corazón del hombre, vino a restaurar la vida del hombre, a darle una nueva naturaleza. Entonces teníamos que llegar más profundo. La 2 nos lleva al hecho de las obras, ¿no? De lo que nosotros actuamos, nuestras acciones dentro de nuestro ejercicio cotidiano de la vida y de nuestra fe genera conflicto con el mundo. Sí, claro. Entonces, vimos una victoria dentro del ámbito de nuestras obras, perfecto, pero no nada más. Dios vino a que nosotros pudiésemos ser gente que obre bien. Dios quería y quiere ir más profundo, porque el verdadero cambio se produce cuando el corazón es transformado. Cuando el corazón se transforma la mente, y entonces el chip de la vieja criatura y nuestro comportamiento hacia afuera cambia. Exactamente, y ya como resultado de un corazón transformado y una mente con el principio de Dios, nuestras obras tienen sentido. Así es. Por eso es que en 1 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Correcto. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10, habla sobre cómo Dios nos salva por gracia. Pero el 10 dice:
porque somos hechura suya para buenas obras. Correcto. Entonces, y en Santiago nos hablan que la fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces, me gusta mucho porque ¿cómo afecta mi vida el saber que Dios no está vivo, no está muerto? No está muerto. Y que existe y es un Dios vivo. Por eso es tan importante la segunda película y ahora la tercera, que me voy a motivar a ver las dos, porque obviamente no las he visto, la uno sí, y darle la secuencia para completar las tres. Quisiera sí preguntarte ahora con relación a bueno, tuve un lapsus ahí, tenía una pregunta en mente que hacerte sobre la historia de las películas, o qué otras películas, esa es la idea, qué otras películas quizás tengan en mente para un futuro, otros argumentos. Bueno, en este momento nosotros, antes de traer una película al cine, recibimos muchas películas. Hoy en día la cantidad de películas cristianas que se están produciendo es enorme. Ya se ha echado la piedra a correr, como decimos nosotros en mi pueblo, y esto ya está haciéndose muy grande. Entonces, dentro del área de distribución, que es la que yo manejo, nosotros recibimos ya las películas terminadas. Ok, o sea que tú no sabes los proyectos que tienen todavía hasta que no te he terminado el proyecto. A nivel de producción, Canción Films está trabajando en dos historias. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente no se puede compartir acerca de ellas. Ok. Hay un tema que me gustaría que lo tomen en cuenta, que es el aborto. Ahora mismo en nuestro país hay una discusión con relación al aborto. La Cámara de Diputados y la del Senado aprobaron una modificación al código penal, penalizando el aborto como lo establece la Constitución de la República. La Constitución de nuestro país establece que la vida debe ser preservada desde la concepción hasta su muerte. Y los diputados y senadores aprobaron la ley o el código penal penalizando el aborto. El presidente de la República la devolvió la ley, el código lo devolvió, poniéndole 3 causales que despenaliza el aborto si lo que se está gestando en el vientre viene acéfalo o viene con una malformación que no le va a permitir sobrevivir, si fue una violación o hubo incesto. Uh-huh. Y la tercera causal es si la madre, la vida de la madre está en juego. Nosotros entendemos que en esas 3 causales aquí en el país, primero, eso es mucho menos que el 1%. Uh-huh. Y, o sea, que son casos muy extraños que se ven. Y además, en cualquiera de las 3 causales se han producido interrupciones, no en la 3, no, en la primera, en 2 de las 3, porque hay una de las 3 causales que no hay ningún elemento de juicio que sea justo para interrumpir ese embarazo y matar a esa criatura, que no importa que haya incesto o violación, lo que se gesta en el vientre de la madre no es culpable de que el padre haya tenido incesto con la hija, o que haya sido, no, tampoco es culpable de que un violador haya violado a esa mujer o a esa muchacha. No podemos condenar a muerte
a esa criatura que está en el vientre de la madre, porque hubo un irresponsable, un hombre irresponsable que engendró a esa mujer que no quería ser engendrada. Sin embargo, ya hay que dejarlo. Y las otras dos causales, hay que dejarlo que crezca y se desarrolle y sea quizá un hombre o una mujer de bien. Pero las otras dos causales, donde viene un feto o que no tiene cerebro, o que no tiene corazón, o que no tiene algunos de los órganos vitales que no van, eso se determina a través de estudios médicos, que no va a poder seguir viviendo. Se ha ocurrido interrupción de ese embarazo y no hay nadie preso por eso, porque sencillamente es algo lógico. Igualmente que cuando está la salud de la madre, que el médico decide o interrumpir el embarazo o la madre va a morir, también es algo que no está en discusión. Sin embargo, entendemos que este es un tema que a lo mejor ustedes pueden tomar para llevar una trama con relación a eso. Bueno, ya existen películas que hablan del tema del aborto y son varias. Okay. En Estados Unidos es uno de los temas álgidos, de los temas de muchísima controversia, y y como muchas iglesias y organizaciones cristianas están a favor de mantener y preservar la vida, ahora vienen a mi mente por lo menos unas 3 o 4 películas de muy buena calidad y con contenidos muy importantes, muy sensibles también, tocando con mucha finura, porque es un tema que tanto a la mamá como a la persona involucrada le resulta fuerte, muy fuerte. Entonces están tocados con mucha delicadeza, y sobre todo pues está presentada evidencia clara de la gente que permitió continuar con el embarazo y hasta dónde llegaron. E inclusive creo que hay un testimonial son 2 o 3 testimoniales a nivel de documental o de película tipo de testimonio, donde personas que uno jamás hubiese imaginado estuvieron a punto de haber sido abortados. No recuerdo ahorita, como nos toca ver tanta película, pero tengo muy claro que sí ya hay elementos. Si es un tema de interés, me parece que a través del internet, de los medios electrónicos, se pueden conseguir. Gracias. Bueno, Armando, ya estamos llegando al final. En el último minuto que nos queda, ¿algún mensaje, algo que quieras decir que se nos haya quedado? Sí, bueno, recordarles en primera instancia tenemos el estreno de la película Dios no está muerto 3, próximo 19 de julio, no se lo pierda. Es el cierre, es el final de esta trilogía, una serie de películas que han impactado, que han desafiado nuestro corazón como pueblo de Dios, que nos han inyectado valor y denuedo para mantenernos firmes en nuestra fe. Viene la secuela final de esta trilogía y creo que no debería de perdérsela. Sé que va a edificar su vida, sé que le va a producir una tremenda inspiración, le va a poner a pensar en cosas que probablemente usted no hubiese pensado. Y una pequeña reflexión, Jesús, si me lo permites, en cuanto a lo que a veces en nuestro corazón se alberga la duda. No es malo dudar, no tenga miedo a tener duda. Lo malo es quedarse con la duda o llegar a conjeturas muchas veces con desinformación y que le pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Mi queridísimo hermano, si de repente usted tiene dudas, inclusive al respecto de la existencia de Dios,
hágalas, pregúntelas. Estoy seguro que dentro de su iglesia, dentro de su grupo de amistades, puede haber gente que le pueda ayudar. No se quede callado. Lo peor que puede hacer es quedarse callado o empezar a buscar las respuestas en los medios incorrectos. Así que esa es una de las grandes lecciones que esta trilogía nos ha enseñado, y me gustaría puntualizarla porque hay muchos jóvenes que hasta ahí llegan, empiezan con las preguntas y se empiezan a sentir fuera de lugar y prefieren mejor hacerse un lado y abandonar la iglesia, abandonar su fe, antes de tener el valor de enfrentarla. Pregúntelas, háganosla, no hay problema. Mire, y si no sabemos la respuesta, pues ya somos dos que vamos a ir a buscarla. Entonces, de eso se trata, de que podamos encontrar la respuesta siempre en la palabra de Dios, siempre a través de lo que el Señor quiere producir en nosotros, o de lo que quiere enseñarnos, de lo que quiere que recapacitemos, en fin, de lo que sea, de lo que usted esté dudando en su corazón. Bueno, gracias, Armando. Ha sido realmente excelente tu participación aquí en este programa Palabra a Tiempo. De esta manera hemos llegado al final del programa, dándole las gracias a Dios y a ustedes por su sintonía, y pidiéndole que nos sintonicen de nuevo mañana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias.